de pertenecer, y recientemente ha creado un segundo instituto, el Instituto de Biología Integrativa. Desde siempre ella se ha dedicado a un tema interesante y apasionante del que hoy nos va a hablar, que es la simbiosis. Algunos de estos trabajos los ha publicado en la prestigiosa revista Science, y fue en uno de estos trabajos en Science donde la simbiosis bacterias-insectos se convirtió en una referencia en el mundo, aunque era ya conocida, por supuesto, pero ese trabajo en Science representó el punto en que todo el mundo ya reconocía como simbiosis insectos, era Amparo Latorre. Sobre los artículos, pues tiene 230 artículos, ha participado en 60 proyectos, desde nacionales, regionales, internacionales. Y bueno, qué decir de su trabajo, que es muy referenciado en todo el mundo. El tema de simbiosis es muy importante. No solamente ha trabajado en simbiosis de insectos, también ha trabajado en toda la microbiota de humana. Piensen ustedes que ahora mismo cada 2 por 3 hay algún trabajo diciendo trasplante de heces, la microbiota, que si las bacterias, relación con el cerebro, relación con todo. Es decir, que es un tema apasionante, que se hacen ensayos clínicos, incluso, por lo que conocer esos aspectos básicos y esa simbiosis, aunque sea en insectos, por supuesto, siempre va a aportar una gran cantidad de información. Pero yo quisiera hablar también de otro tema muy interesante, y es que por su laboratorio han pasado pues, desde personas para realizar su tesis doctoral, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, estudiantes en prácticas, profesores invitados, estudiantes invitados, y todos ellos me cuentan, con los que he podido hablar, que Amparo es una persona muy metódica, muy rigurosa en la investigación, pero también actúa muchas veces como una verdadera madre. Porque estos estudiantes saben que cuando se vayan al extranjero, se vayan a otra universidad, a otro país, saben que siempre van a tener, lo han comprobado ellos, una persona a la que pueden preguntarle, oye, Amparo, esto, ¿cómo se podría hacer? Esto que no me sale, o esto que si me sale, ayúdame. Y siempre me dicen que Amparo está ahí detrás para echarles un cabo. Y eso es, yo creo que muy, muy de sobresaliente. Además sabe despertar la curiosidad de los estudiantes. El estudiante muchas veces llega al laboratorio, va perdido en los primeros días y siempre tiene ahí Amparo que le está diciendo, mira, por aquí no, por aquí sí, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Siempre tienen una persona de confianza a la que acudir. Además anima mucho a los estudiantes a trabajar, a realizar su investigación y, como digo, una ayuda continua en la carrera científica de cualquier estudiante. Sabe que va a tener ahí Amparo para ayudarle y aconsejarle. Yo no voy a contar más cosas por si no estaríamos aquí, pero el tema que ella propone de conferencia es muy interesante, simbiosis en insectos, aprendiendo a convivir. El aprender a convivir hoy día en este mundo que vivimos actualmente, creo que es importante, a convivir desde todos los grados, desde todos los estados, desde la política y la no política. Y el tema de la simbiosis le encaja muy bien para aprender nosotros que la simbiosis con los insectos es cómo nosotros debemos de superar esas diferencias que hay entre la gente. Yo podría decirte muchas más cosas, Amparo, porque te conozco hace ya muchos años, pero prefiero que nos enseñes, que vamos a aprender mucho de tu charla, y que seguro que a todos nos va a gustar. Y yo no tengo más cosas que decir, te voy a hacer luego algunas preguntas, pero yo prefiero que hables tú en estos minutos que nos han dado, porque lo interesante y lo que hemos venido aquí es a escucharte a ti. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que eres mi amigo. Has dicho cosas muy bonitas y, bueno, ya he dicho que yo te quiero presentar también a ti, porque, bueno, también diré cosas bonitas. De todas maneras, creo que me toca empezar, ¿vale? Pues voy a compartir el contenido y así empezamos con la charla. ¿Vale? ¿Se ve bien? Vale.
Bueno, como él ya me ha presentado, pues yo empecé la investigación que voy a contar en el Instituto Cabanilles y posteriormente me trasladé al Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y también colaboro en el FISABIO con el tema de la microbiota humana, principalmente relacionada con ciertas enfermedades. Pero hoy no voy a hablar de eso. Este es el guión que voy a seguir. Voy a hablar de la importancia de la simbiosis en la evolución para presentar un sistema modelo de pulgones y su endosimbionte Brunera fritícola y cómo este estudio nos llevó a un fascinante caso de complementación metabólica del sistema y os presentaré a un tercer compañero que se llama serratia simbiótica. Y acabaré presentando un modelo para el proceso de reducción genómica de bacterias de vida libre a simbionte obligado. Pero primero voy a empezar con algunos conceptos claves para centrar el tema. Simbiosis, en un sentido amplio, se puede definir como dos o más especies viviendo juntas, pero se puede clasificar atendiendo a diversos factores. Por ejemplo, según el daño o beneficio que se puedan conferir las especies convivientes, pues se habla de mutualismo cuando ambas especies se benefician, o parasitismo cuando una se beneficia a costa de perjudicar a la otra. Y luego está comensalismo, que es un término todavía no bien claro, pero que parece que comensalismo quiere decir comer de la misma mesa, que uno se beneficia pero los demás no salen perjudicados. Pero también se pueden clasificar según su localización de la bacteria en el hospedador, en este caso el insecto, como endosimbiosis, cuando el simbionte está secuestrado literalmente dentro de una célula eucariótica que se llama bacteriocito. En contraposición a lo que se puede llamar ecosimbiosis, aunque este término todavía no está muy claro, yo me refiero aquí a los que no viven dentro de una célula, están secuestrados. Sería el caso, por ejemplo, de la microbiota intestinal o de del microbioma humano. Y finalmente, para esta conferencia me interesa clasificarlos según el grado de dependencia de la bacteria con su insecto hospedador. Se habla de primario u obligado cuando el simbionte no puede vivir fuera del hospedador y secundario o facultativo cuando el simbionte puede encontrarse como una unidad independiente todavía. Ejemplos de simbiosis microbianas hay muchos. Yo quería empezar aquí un poco, quizá para la gente que diga, ¿de qué está hablando Amparo? Cada uno de los ejemplos me podría dar lugar a una nueva conferencia, entonces voy a resumir. Es bastante conocido, por lo menos por los estudiantes, los líquenes, que son entidades complejas, formando por la asociación entre un hongo y una bacteria, una cianobacteria. O el caso de las leguminosas, que en sus raíces se forman unos nódulos que son infectados por una bacteria Rhizobium. El Rhizobium fija el nitrógeno atmosférico y esto le permite a las leguminosas crecer en suelos pobres en nitrógeno. Pero menos conocido quizás es el caso de bacterias del mismo género, por ejemplo Serratia, que pueden ser patógenas, incluso de humanos, pero también encontramos bacterias que son mutualistas, endosimbiontes mutualistas. O el caso de Wolbachia, que es una bacteria que infecta artrópodos, entrosófila, por ejemplo, melanogaster, se conocen muchos síndromes, es claramente un parásito. Y en cambio, la misma Wolbachia, mismo género, puede establecer una relación de mutualismo con los nemátodos, con los gusanos. Y estos, a su vez, sí que son parásitos, pues por ejemplo, de humanos. Y finalmente está el caso de la microbiota, por ejemplo, intestinal. Es una comunidad microbiana compleja y en ella, bueno, no solo en mamíferos, también existe en otros organismos, en eucariotas superiores, se pueden encontrar los tres tipos de relaciones: mutualismo, comensalismo y parasitismo. La barrera entre parasitismo y mutualismo no está clara, pero yo he elegido esta caricatura o un cómic, como queráis, para intentar un poco representar como yo lo veo. Las bacterias podrían ser estos soldados intentando ir a una fortaleza, que sería el insecto, que obviamente con su sistema inmune tratan de defenderse, porque si llegan, pues pueden causar daño. Pero aquí hay uno muy inteligente que ha dicho, voy a probar otro sistema, y entonces llama a la puerta. Si este le abre, a lo mejor empiezan a dialogar y va y resulta que llegan a un acuerdo. Ya en plan más serio,
Las relaciones simbióticas, ahora es conocido que han tenido una gran importancia en la evolución como generadora de novedades evolutivas. Aquí se representamos un árbol de la vida con todos los eucariotas y asociaciones que han mantenido con bacterias, con procariotas, bacterias o arqueas. Esto es un poco antiguo, aunque a mí me sirve para lo que estoy haciendo, quiere decir que todavía se han encontrado más. Además de la simbiosis canónica, que eso sí que conoce prácticamente todo el mundo, que dio lugar a las mitocondrias y cloroplastos en el origen de la célula eucariótica, magistralmente postulado por Lynn Margulis. Como vemos, asociaciones estables existen en prácticamente todas las ramas del árbol de la vida. Y sin duda los artrópodos, y especialmente los insectos, es un grupo que ha tenido muchas de estas asociaciones. Bien, pues el objetivo de mi grupo, de este trabajo, es, mediante el análisis genómico, diseccionar el proceso de transición desde vida libre a intracelular que ha tenido lugar en las bacterias que son endosimbiontes de insectos. Este tema nos permite pues, aportar luz al debate sobre si los endosimbiontes mutualistas pueden provenir de bacterias parásitas ancestrales o no, o del mismo género. Pero además nos aproxima al fascinante campo de las células mínimas o de biomedicina o biotecnología, aunque yo de esto hoy no voy a hablar, pero me podéis invitar otro día. Entrando en simbiosis en insectos, los insectos constituyen el 85% de la diversidad animal, aproximadamente. Y se sabe que entre un 15 y un 20% de los insectos dependen de bacterias mutualistas para todo, para su viabilidad y reproducción. Por la dependencia estricta que tienen de estas bacterias, son considerados endosimbiontes primarios y obligados. Una característica particular de estos insectos es que suelen tener dietas especializadas y por tanto limitada de nutrientes. Voy a poner estos ejemplos que tengo aquí: los pulgones, los sílidos, las moscas blancas y las cochinillas. Se alimentan del floema de las plantas, que es una sustancia muy rica en azúcares, pero pobre en compuestos nitrogenados. Bueno, pues cada uno de estos insectos, de estos linajes, han establecido relaciones de endosimbiosis con distintas bacterias, aquí abajo están los nombres, y en todos los casos las bacterias les suministran los aminoácidos esenciales que no pueden tomar de la dieta. El caso de las chicharrillas, que se alimentan del xilema, el xilema todavía es más pobre en azúcares y en compuestos nitrogenados. Bueno, pues han establecido en este caso una simbiosis con dos bacterias que le suministran los nutrientes que no pueden sintetizar. El caso de la mosca tsetse, pues yo creo que todos sabemos que se alimenta de la sangre de vertebrados, y la sangre es muy pobre en vitaminas del complejo B, que son suministrados por su bacteria endosimbionte. Un caso que no teníamos claro y por eso lo estudiamos es por qué las cucarachas y las hormigas también tienen endosimbiontes si supuestamente son omnívoras, tienen una dieta completa y por tanto pueden recibir todo tipo de nutrientes. Entonces lo que hicimos fue secuenciar el genoma del endosimbionte de ambas y nos encontramos con la sorpresa de que lo que hacen las bacterias es participar en el reciclado del nitrógeno, en la asimilación del nitrógeno, en una complementación perfecta con el hospedador, además de suministrar aminoácidos esenciales. Bueno, pues de estos sistemas yo hoy me voy a concentrar en el de pulgones y su endosimbionte Bugnera. Antes de entrar, para centrar el tema, esto es una filogenia con un gen, un marcador universal. Es una filogenia, quiere decir que lo que se representa aquí son relaciones evolutivas reales. Quiere decir que estas bacterias de aquí, estos insectos de aquí, he puesto el nombre de las bacterias, pero como todas las bacterias son muy parecidas, prefiero poner a los insectos que son más monos. Pues estas bacterias tienen estos genomas y todas las demás, que son bacterias de vida libre, algunas patógenas como Vibrio o Haemophilus influenza, Escherichia coli, que muchos conoceréis. También he puesto aquí sus tamaños de genoma. Estas son bacterias de vida libre. Cuando digo que es una filogenia, quiero decir que estas bacterias endosimbiontes están relacionadas filogenéticamente con bacterias de vida libre como E. coli. Son parientes. Entonces, lo que ha pasado, si estos son los tamaños de genoma encontrados, es que en la transición desde vida libre a
endosimbionte obligado, se ha perdido mucho genoma, mucho, calcularlo es muchísimo, y por tanto se han perdido muchísimos genes. Este trabajo fue muy importante porque se comprobó que todos los genomas de endosimbiontes, todas las bacterias, tenían genomas muy reducidos, muy pequeños. Se llegó incluso a publicar que debía existir un umbral mínimo para la vida intracelular, para ser una célula, en torno a 600 kilobases. Ese sería el umbral para una célula mínima. Lo he puesto en interrogantes porque voy a demostrar que no es así. Bueno, que nosotros encontramos que no es así. Pero me interesa decir que los genomas, estos son genomas mínimos naturales que han surgido a lo largo de la evolución. Entonces, los genomas reducidos son por excelencia ejemplos de células mínimas. ¿Por qué? Pues porque son producto de una intensa reducción genómica, pero natural, a lo largo de la evolución. Y por lo tanto, estudiar estos genomas nos pueden dar clave de lo que debe ser retenido para un sistema celular, aunque sea mínimo. Y esto, sin duda, nos aproxima a la biología sintética. De los estudios comparados de estos genomas y muchos más que han venido posteriormente, sabemos que la transición desde vida libre intracelular, he visto entre coli, por ejemplo, y Buchnera, cambia el patrón evolutivo de las bacterias, cambia el patrón a nivel metabólico, a nivel genético. Y aquí pongo unas claves, pero tampoco quiero ser muy detallosa en estos temas porque se supone que es de divulgación la conferencia, pero tiene un alto contenido en adenina timina cuando Escherichia coli tiene un 50%, acumulan muchas mutaciones, aumentan las sustituciones no sinónimas, se pierden proteínas y también se pierden muchas funciones reguladoras que funcionan en las bacterias, se pierden elementos transponibles. Esto comentaré un poquito al final. Pero lo que he puesto en rojo es que lo más llamativo es que hay una drástica reducción en el tamaño del genoma y sabemos que es por pérdida de genes. O sea, lo que se pierde son genes. Porque, bueno, pero, y aquí es donde empezamos nosotros, como dice Verdugo, a pensar, aquí las cosas no están claras. Porque los endosimientos establecidos solo nos proporcionan información del último paso del proceso. Pero ¿qué ha pasado? Como yo he dibujado desde la bacteria, bueno, no voy a ponerlo porque está muy larga, desde la coli, una emparentada de vida libre, hasta la actualidad. Bueno, pues eso es lo que empezamos a estudiar en el sistema pulgón-pugnera que voy a presentar. Aquí tenemos un esquema de un pulgón. Si este pulgón lo cortáramos así transversalmente, veríamos, aquí está el intestino, esto es una hembra, una pulgón partenogenético, porque estos serían embriones que a su vez llevan a las bacterias. Bueno, es muy interesante. Por debajo del tubo digestivo se encuentran unas células eucarióticas, como he dicho antes, llamadas bacteriocitos, que es donde se encuentra Buchnera. Esto es una micrografía electrónica. Aquí estaría la barrera entre un bacteriocito y otro, y esto sería el núcleo de la célula eucariótica y estos serían las bacterias, la Buchnera. Es más, los bacteriocitos están agregados y forman un órgano que se llama bacterioma. He dicho que los pulgones se alimentan del floema y por tanto son deficientes en aminoácidos esenciales. Pues este es el papel de Buchnera, que suministra aminoácidos esenciales y también vitaminas, como comentaré. ¿Qué es lo que hace el pulgón? Porque es una relación de mutualismo. Pues el pulgón suministra un ambiente estable para la bacteria con una fuente permanente de recursos y por eso puede perder muchos genes que en vida libre no se pueden perder, porque los productos se los está suministrando el pulgón. Sabemos además que la asociación fue una única infección entre una bacteria ancestral en un pulgón ancestral, que por el registro fósil sabemos que los pulgones aparecieron hace aproximadamente 150 millones de años. Y esto seguro que es por lo que permitió a estos insectos explorar nuevos nichos, como son el floema de las plantas. La transmisión de las bacterias a las siguientes generaciones es estrictamente vertical, o sea, de madres a hijas, mediante infección de los huevos o embriones en el caso de la partenogenética. Es decir, que Buchnera, al igual que las mitocondrias, coevoluciona con sus hospedadores, porque no se pueden encontrar libres. También es importante para mi charla decir que algunos pulgones
albergan bacterias que coexisten con Buchnera y se les denomina simbiontes secundarios o facultativos porque no son esenciales para la supervivencia del hospedador. Estos simbiontes se pueden encontrar en distintas localizaciones, por ejemplo, aquí tenemos uno rodeando a Buchnera, se pueden encontrar libres en la hemolinfa o también en algunos casos se pueden encontrar también en bacteriocitos que se llaman secundarios. Tienen tamaños exográmicos intermedios entre la vida libre y los simbiontes, muchos elementos móviles, como ahora comentaré al final. Y los más comunes en pulgones son estos tres. Yo voy a hablar de Serratia simbiótica. He dicho antes que ponía como pregunta si el tamaño mínimo necesario para la vida celular estaba en torno a 600 kilobases. Como no nos quedamos contentos, hablamos con un entomólogo, con Michelena, y le dijimos si nos podía traer pulgones de distintas familias, del linaje de los pulgones. Y entonces, mediante una técnica de electroforesis en gel de campo pulsante, si queréis luego os la cuento porque era bastante, nos costó bastante, conseguimos que los cromosomas lineales migraran y entonces podíamos estimar los tamaños con un marcador de tamaños conocidos, ¿vale? Entonces, aquí veo las que he puesto en el árbol anterior, 670, 640. Vemos que tenemos otras más pequeñas, pero claramente había una que era la bacteria del pulgón del cedro, Cinera cedri, que tenía un tamaño más pequeño. Fijaros que 200 kilobases menos en un genoma tan pequeño supone una reducción de un 30%, si no he contado mal. ¿Qué hicimos? Pues teníamos que secuenciar este genoma, aunque cuando descubrimos esto aún no existían las técnicas de secuenciación masiva, pero bueno, lo hicimos. Hay un problema que me gusta contar, sobre todo para los estudiantes, para que vean que la ciencia no es solo la ciencia que yo hago no es solo de bata, y es que Buchnera no se puede cultivar en el laboratorio, ya lo he dicho, y como no se puede cultivar, pues hay que extraerla y ver qué nos dice su genoma u otras, no sé, otras características. Eso nos obligó a buscar cedros. Claro, el cedro tampoco lo podíamos cultivar en el laboratorio, me parece que es demasiado grande. Buscar cedros en la época en que los pulgones se reproducen, aislar muchos pulgones, llevarlos al laboratorio, entonces aislar la bacteria por una técnica especial. Y secuenciamos el genoma. Bien, aquí pongo los primeros 5 genomas secuenciados de Buchnera fidicola. Este es el que ya conocéis, estos dos, estos 3 los hemos secuenciado nosotros. Aquí abajo pongo los tamaños, que ya algunos ya los he ido mencionando. Se encontró cosas insólitas, como por ejemplo que la arquitectura genómica, o sea, el orden de los genes en el cromosoma, no había variado, era idéntica en todo, aunque los genes sí que habían variado por lo que estamos viendo aquí. Esto lo que quiere decir, no, todavía no viene esto. Lo que quiere decir es que la bacteria ancestral podría tener los genes de todas, que sería la suma de todos los genes de las actuales. Pero desde entonces hasta la actualidad, son estas, solo ha habido pérdida de genes, no ha habido ganancia. Y además, como conocemos la filogenia, podemos saber qué genes se han perdido, en qué linajes, y tampoco voy a hablar de esto, pero también es muy interesante. Yo voy a hablar de que la bacteria mayor, con el genoma más grande, es la de Cercospora pisum, el pulgón del guisante, y la más pequeña, la del pulgón de cedro, la de la LCC. Este genoma, como digo, lo secuenciamos y aquí te veo las 200 kilobases menos que tiene con respecto a la más grande. Este sería el genoma de Buchnera fidicola grande. Fijaros que es tan grande que cabe en una diapositiva, nada que ver con genomas de eucariotas, por ejemplo. Bueno, pues si sobre esta quitamos todos los genes que ha perdido la bacteria más pequeña, vemos que las pérdidas han sido aleatorias a lo largo del genoma y aquí ya, bueno, pues los estudiantes pueden ver que algunos corresponden a rutas metabólicas completas, etcétera. Sabemos exactamente qué genes se han perdido. Bueno, pues con esta caracterización de los genes, ya utilizando la bioinformática, pudimos proponer un metabolismo putativo de Buchnera, de los genes metabólicos. Aquí está representado también sobre la Buchnera grande, pero no la he puesto para no marear,
eh, lo que conserva Bugnera. No voy a entrar en detalles tampoco, simplemente pues se ve que ha perdido algunos genes y que pues, no tiene poros, etcétera. Esto si queréis también lo podemos comentar después. Pero el resumen que tengo es que con solo 362 genes codificantes de proteínas, este genoma representa un conjunto mínimo de genes capaz de soportar vida celular. Por tanto, el umbral se había bajado bastante de las 600 a las 400. Es decir, que este genoma se puede considerar un genoma mínimo natural en un ambiente particular que es el insecto, el interior del insecto. Pero hay un pero, y es que en los genes perdidos vimos que había perdido los dos primeros genes de la ruta del triptófano. Es decir, que Bugnera no podía hacer triptófano. Y el triptófano es un aminoácido esencial que no existe en la dieta y que los eucariotas, que somos muy tontos, no podemos fabricar aminoácidos esenciales. Luego comentaré que tampoco sintetiza riboflavina, pero esto es lo que nos llamó más la atención. Afortunadamente, en aquel momento, y gracias a José Manuel, estas fotos son suyas, vamos, no lo ha dicho, ya sabíamos que Bugnera no está sola en el pulgón del cedro, sino que coexiste con otra bacteria. Fijaros, aquí está. Esto es la Bugnera, no lo he dicho antes, pero es redonda y grande, a diferencia de las bacterias, por ejemplo, coli, que es bacilar y pequeñita, y Serratia era igual, aunque le llamaba José Manuel la blanca. Esto sería un FIS, que es una hibridación con sondas de las dos bacterias para ver si su ubicación. Esto es un bacterioma que os he comentado antes y como veis claramente, las dos bacterias se encuentran, como se ve aquí, pero aquí se ve en todo el bacterioma mezcladas. O sea que seguro que se hablan, hay que averiguar qué es lo que se dicen. Vemos también que, es eso que decía antes, que es redonda. Bien, esto nos hizo pensar. ¿Están compartiendo el trabajo mediante el establecimiento de lo que se conoce como un consorcio bacteriano? O lo que todo el mundo pensaba cuando lo contaba, por ejemplo, yo en seminarios, ¿no? Hombre, es que la Bugnera esa, que ya no le queda nada, va a ser reemplazada por la otra que es más grande, que tiene más cosas. Está siendo reemplazada, bueno, pues la única manera era secuenciar el genoma de Serratia, y es lo que hicimos. Cuando secuenciamos el genoma de Serratia y nos fuimos enseguida a ver qué pasaba con el triptófano, nos encontramos con un caso, como digo, de complementación metabólica, pero a nivel de ruta. Esto es lo que encontramos, esto es lo que ya sabíamos. Bugnera codifica para los dos primeros genes de la ruta y el resto de genes los ha perdido. Y Serratia tiene este resto de genes, pero donde debían de estar estos primeros genes hay un espacio intergénico. Yo recuerdo diciéndole a mi becaria, haz el favor de mirar bien, habla con bioinformáticos porque aquí tiene que haber restos de genes. Pero no había nada, era todo puro ruido. Entonces, Bugnera es capaz, a partir del precursor que lo sintetiza del corismato, de hacer antranilata, que es la primera enzima de la ruta. Pero antranilata, para dar triptófano, necesita entrar en Serratia y mediante estas enzimas llegar al triptófano. Y este triptófano es el único que hay para Serratia, para Bugnera y también para el pulgón. Esto, como digo, es un caso fascinante de complementación metabólica. Y ya, tampoco voy a entrar en esta diapositiva, no os asustéis. Aquí teníamos el metabolismo de Bugnera, otro modo de representarlo, y aquí el de Serratia. No voy a comentar, como digo, pero se ve que lo que está en negrillo es lo que conserva Bugnera. Estos son los aminoácidos esenciales y nos llamó muchísimo la atención que Serratia había perdido las rutas de aminoácidos esenciales con la excepción del triptófano, que necesita la antranilata. Por ejemplo, Bugnera ha perdido todos los genes para hacer su pared, que sí que los tenía Serratia, etc. Lo más interesante, que sería el resumen, es que entre estas dos bacterias son capaces de llevar a cabo las funciones metabólicas que en el pulgón del guisante lleva a cabo Bugnera sola. Por lo tanto, era un consorcio y se necesitaban las dos, si no, desaparecían. Bueno, pues cuando el mismo año que nosotros publicamos la secuenciación del genoma de Serratia,
se publicó en la secuenciación del genoma de otra serratia del pulgón alpisum de Luisante, que estaba descrita como facultativa, porque solo se encontraba en algunas poblaciones, no en todas, en algunas especies. El genoma era muy grande y no está cerrado, no lo publicaron cerrado, pero claramente se ve la diferencia en tamaño y sobre todo en genes. CDS son genes, secuencias codificantes. Entonces nos dimos claramente cuenta que teníamos dos tipos de serratia, la facultativa, que puede estar o no estar en el pulgón, y la coobligada, que si no está desaparece el linaje, porque tienen que trabajar juntas Buchnera, la bacteria y el pulgón. Pues surgen nuevas preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva Buchnera? ¿Cuánto tiempo lleva serratia coevolucionado con Buchnera en el pulgón del cedro? Es más, todos los miembros de la familia del pulgón que se llaman Lagminae necesitan un segundo simbionte o hemos dado por suerte con un caso particular. Pues entonces volvimos a hablar con los entomólogos y les dijimos, ahora necesitamos representantes de las diferentes familias del linaje de los pulgones. Y como son muy obedientes, pues nos trajeron todos los que encontraron por la península, porque incluso se trajeron algunos de León, y yo conseguí algunos también de Francia. Mediante PCR comprobamos que todos tenían un segundo endosimbionte que en la mayoría de los casos era serratia. O sea que sí que parecía que todos los lácnidos necesitaban a serratia, por lo tanto serratia pudo infectar a esta tribu antes de que se expandiera el linaje. Decidimos, porque no podíamos secuenciarlos todos, que creo que fue un acierto, secuenciar el genoma de serratia de Cynara tujafilina, que es una especie del mismo género, pero en lugar de en el cedro crece en la tuya. Y luego dijimos, vamos a buscar uno más pequeño, uno de otra familia, que además teníamos la intuición de que iba a ser más pequeño, que se llama Tuberolagnus salignus. Entonces secuenciamos el genoma de las nuevas serratia, en el caso de Tuberolagnus también el de Buchnera porque no estaba secuenciado. Cuando secuenciamos primero el de Tujafilina, esperábamos encontrarla, como es del mismo género, emparentada con Cedri. Pues lo que encontramos esto es la representación de un genoma. Aquí se pone la cadena directa, la reversa, señales, estos son, por ejemplo, genes de RNA, también están por ahí los TRNs, los tRNAs. Estos son elementos transponibles, secuencias de elementos móviles que no habíamos encontrado hasta el momento ni en Buchnera ni en serratia, sí que los tenía la serratia facultativa y que, bueno, pensamos que han sido esenciales para la reducción genómica, pero tampoco lo contaré a no ser que alguien me lo pregunte. Pero, bueno, aquí vimos que esta serratia se parecía muchísimo a la serratia facultativa. Fijaros que todavía se ve que es bacilar, aunque esto sea un FIS, no una micrografía. Y no estaban en el bacterioma, sino que estaban, bueno, mezcladas con Buchnera, pero en otros tejidos. Pero en relación a lo que se ha planteado el triptófano, lo que vimos es que ya sabíamos que Buchnera tenía la ruta entera del triptófano. Bueno, pues tanto Buchnera como serratia son capaces de hacer triptófano. Luego no se necesitan para esta función. Al pulgón le da igual quien se lo dé mientras que le den. Cuando derivamos el metabolismo, mucho más complejo porque tiene muchos más genes, tampoco lo voy a contar, pero el mensaje es que la serratia recién secuenciada de Cynara tujafilina y la del pulgón del guisante, descrita como facultativa, resulta que tenían capacidades metabólicas similares. Esto lo comprobamos con estrategias de HitMap, pero que tampoco me ha parecido oportuno complicar demasiado. ¿Qué pasó cuando secuenciamos el otro pulgón, Tuberolagnus salignus? Ya digo que aquí tenemos siempre, voy a intentar la filogenia para que se vea que estas dos son las de las que he hablado, estas están relacionadas, comparten ancestro, mientras que Tuberolagnus es un linaje más alejado y aquí tendremos a Pisum, todavía más alejado de toda su familia. Bueno, pues secuenciamos Buchnera, era pequeña, no era tan pequeña como la de Cedric, y secuenciamos serratia, y serratia resultó que era muy pequeña, tenía solo 650 kilobases. Cuando miramos cómo estaba serratia Buchnera
en el bacterioma, encontramos que también estaban juntas, pero en este caso no entremezcladas, sino que Serratia estaba rodeada por bacteriocitos de Buchnera. Y como ambos, igual que en Cedri, eran bacilares. Esto fue una sorpresa porque teníamos el genoma de Serratia más pequeño. Parece que a nosotros nos persigan los genomas pequeñitos, más pequeñitos. ¿Qué pasó con en cuanto al triptófano? Pues en cuanto al triptófano lo que pasó es que tanto Buchnera como Serratia son axotrofas para el triptófano, es decir, ninguna de las dos puede hacer triptófano. Y exactamente ocurre lo mismo que ocurre en la Echinacea cedri, que se necesitan, porque esta hace antonilata, aquí y esta hace el resto de la ruta. O sea que también tienen complementación metabólica para la síntesis del triptófano, pero esta no. Era difícil de explicar. Luego volveré también. Bueno, esto es el resumen, para no perdernos. Tenemos entonces 3 Serratias con 3 genomas distintos, uno grande, un poco más, no, casi igual que el de la facultativa, y otros más pequeños, gradual, aunque el número de genes en Cedri es mucho más pequeño. Estos son los que hemos descrito como obligados, se parecen mucho, y estos se parecen más a la facultativa, ¿vale? Repaso que en el caso de tucafilina, tanto Serratia como Buchnera hacen triptófano, mientras que en el caso de los otros 2 genomas de Serratia necesitan complementarse. He dicho un poco antes, me he adelantado, pero era difícil entender que estas 2, que están más próximas filogenéticamente, por lo menos sus hospedadores, no tuvieran la misma relación con el triptófano. Entonces lo que hicimos fue, bueno, represento aquí, vimos cómo estaba distintas rutas, voy a centrarme en el triptófano, aunque luego volveré a la riboflavina, en bacterias como Pisum, en la que habíamos secuenciado nosotros. Aquí arriba están los genes, las Buchneras, estas solo tienen Buchnera, por tanto los tienen, pero en el caso de nuestro sistema, que son Cedri, que tienen los dos, pues ya hemos visto que unas tienen Buchnera tiene unos genes y Serratia otros. Lo mismo en Tuberolagnus, y en cambio en Cynara todas tienen un gen. Todas hacen triptófano en los 2 sistemas. Y vuelvo a insistir, si Cynara y Tucafilina compartieron ancestro, la pérdida de la capacidad de hacer triptófano en Buchnera no puede ser ancestral, sino que tuvo que ocurrir de manera independiente. Eso ya tenemos hipótesis de cómo, pero es lo que se llama un caso de convergencia evolutiva, de manera independiente en la evolución, en el linaje hacia Tuberolagnus y en el linaje hacia Cynara. Bueno, pues seguíamos con la duda de por qué entonces necesitan los lácnidos a Serratia. He comentado que todos los lácnidos que habíamos conseguido capturar y habíamos analizado por PCR y algunos también por FIS, por FIS, tenían un segundo endosimbionte para complementar la Buchnera. Estábamos un poco perdidos y entonces volvimos a preguntarle a Buchnera. Vamos a ver, Buchnera, ¿tú necesitas a Serratia? ¿Para qué la necesitas? Y repasando a Buchnera vimos que todas las Buchneras de los lácnidos habían perdido los genes de la ruta completa para sintetizar riboflavina, que es la vitamina B2. Mientras que otras Buchneras, todas las bacterias tienen la capacidad de sintetizar. Entonces, esta pérdida hace que Serratia tenga que estar preciso para dar riboflavina al pulgón, que tampoco lo puede tomar de su dieta. Es decir, que habíamos descubierto que como Buchnera es incapaz de suministrar riboflavina a sus pulgones, a sus lácnidos, convierte a Serratia, digamos que sella la relación, la convierte indispensable para la síntesis de esta vitamina. Y a partir de ese momento, en cada linaje, pues ya hemos visto que Serratia ha ido evolucionando de una manera u otra, pero siempre dando riboflavina. Bien, voy a resumir un poco en estas 2 diapositivas primero. Es decir, que nosotros en el género Serratia nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad única de comparar bacterias en 3 diferentes estilos de vida. De vida libre, he comentado antes que la Serratia
de vida libre suele ser un patógeno. Hay muchas serratias secuenciadas, sobre todo las relacionadas con enfermedades humanas. Teníamos un facultativo, como el caso del pulgón del guisante, y otras 3 que eran obligadas, pero con distinto grado de reducción genómica. Esto nos llevó a pensar que podíamos diseccionar, como he comentado en el guión, la transición de estos organismos de vida libre, pasando por facultativo, hasta la vida intracelular obligada. ¿Cómo? Bueno, pues la única manera, porque no se pueden cultivar, no se puede hacer experimentos, es mediante la genómica comparada. Entonces, ¿qué tenemos? Pues teníamos hasta este momento 4 genomas de Serratia, un facultativo, 3 obligados, aunque no están a escala, sí que se ve que más o menos pues, es de grande a pequeñito. Como nos pasó cuando publicamos el genoma de Serratia de Cedri, pues también a punto ya de la publicación tuvimos que frenarla porque se publicó el borrador draft del genoma de otra serratia de un pulgón emparentado con este linaje, con el de Pisun, el pulgón de lava, Apis fabae, y que tenía una serratia anormal muy grande y que además todavía era cultivable. O sea que era lo más próximo a la serratia simbiótica de vida libre que podíamos encontrar. Entonces la incluimos en nuestro estudio comparado y elegimos para comparar con una serratia de vida libre a marcenses porque es patógena de insectos y pensamos, bueno, como esto es un insecto, a lo mejor nos da pistas. Luego nos dimos cuenta que todas las serratias son muy parecidas entre sí, pero bueno. ¿Vale? Aquí es cuando me gusta mirar a la gente y ver si alguien tiene alguna pregunta, pero bueno, voy a seguir. Entonces, aquí los represento, ¿vale? Voy a ver cómo hemos estudiado el proceso de reducción genómica en serratias simbióticas. No sé qué hora es. Bien. Tenemos la marcense de vida libre y luego todos los demás son simbiontes o endosimbiontes. Tampoco voy a meterme ahora a debatir el tema, pero tenemos claro que hay 2 facultativas, una todavía cultivable y la otra, pues que no, de momento no se ha podido cultivar. Y luego tenemos las 3 obligadas, pero nosotros proponemos que se encuentran en 3 momentos distintos del proceso de integración completa a la vida intracelular. ¿Vale? La de Tuja, la de Cedri y la de Salinas. Y la genómica comparada nos permite comparar hechos genómicos. Esta tabla no es muy bonita, pero voy a intentar. Solo voy a explicar lo que he marcado en rojo, aunque se pueden comentar muchas más cosas. El tamaño del genoma, pues si lo miramos ya con tamaños, pues podemos postular que hay una degradación más o menos gradual de tamaño, desde la más grande hasta la más chiquitina. El número de genes es también gradual, pero no exactamente. No sabemos si es gradual, digo lo que da la impresión, ¿vale? Pero claramente, bueno, se va reduciendo el número de genes y la que tiene menos genes es el genoma más pequeño, pero sorprende mucho que la de genoma grande, unos 26 megabases, tenga tan poquitos genes. Esto explica esto nos explica cuando analizamos la densidad génica, que es simplemente ver el tamaño del genoma dividido por genes, es decir, si está muy ocupado por genes o no, aunque aquí se pinte así. Bueno, pues fijaros que la densidad génica, es decir, el cromosoma, por ejemplo, de esta bacteria de vida libre, de coli, prácticamente el 90% de todo su genoma son genes, o sea, tienen función, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la densidad. No hay, como por ejemplo, en el genoma humano, que hay cantidad de DNA que no se sabe aún para qué sirve. Y ahí se está descubriendo cosas fascinantes también. Vemos cómo esta densidad génica va disminuyendo y vuelve a ser alta cuando el genoma ya está muy reducido y el número de genes es muy pequeño. Pero llama la atención que solo el 39% del genoma del Serratia de Cedri es codificante. Esto lo que está indicando, sin duda, es que todo el resto, que no son genes, hasta 36 megabases, es DNA que se llama junk, en inglés DNA basura, cuyo único destino es la extinción, pero todavía no ha completado el proceso de degradación.
O sea que el proceso de reducción es claramente de lecciones y luego degradación de material. Y es también muy interesante, a nosotros nos resultó muy interesante, estas líneas de colores que he dicho que representan los elementos móviles por los genomas, porque ya lo sabíamos de hace mucho tiempo que las bacterias de vida libre, estos elementos que se mueven en un genoma que casi todo es funcional, si se mueven por los genomas pueden crear problemas y hacer que muten los genes y entonces no ser viables. Por lo tanto, hay unos sistemas muy exquisitos de regulación de su movimiento, principalmente por metilasas, se conoce bastante bien el sistema. Bueno, pues vemos que en cuanto la vida libre entra en una vida intracelular, infecta un pulgón, estos elementos empiezan a ser muchos. Nosotros decimos que empiezan a desmovilizarse, ¿vale? Y todavía aumentan más, por ejemplo, en la de Pisur y en la de Serratia. Estos elementos sabemos que al recombinar entre ellos pueden producir grandes deleciones. Pero muy interesante es que en las dos genomas que ya consideramos que han llegado casi a sus, bueno, están ya en estados finales de su proceso de integración, desaparecen por completo. No hay ni un solo elemento transponible. Lo mismo podría decir de los pseudogenes, que son genes que ya han mutado y que su destino es la degradación. La pequeña no tiene prácticamente pseudogenes. Bueno, os podéis imaginar, os podéis imaginar que hemos hecho muchísimas comparaciones de todas las rutas, de genes de preparación, genes de recombinación, de replicación. Yo no voy a contar esto porque tampoco creo que sea el momento, pero sí me ha parecido interesante contar dos comparaciones. La primera hace referencia al caso de los aminoácidos esenciales y algunos precursores y sus secuencias reguladoras, los péptidos líder. Bajo esta triptófano, yo creo que se reconoce. ¿Por qué quisimos en concreto estudiar el estado de degradación o no de los genes que codifican para aminoácidos esenciales? Pues porque, como he dicho, que el papel de Brugnera es sintetizar aminoácidos esenciales y Brugnera no los ha perdido, el saber cómo el estado de degradación, de pérdida que tenía la otra bacteria, nos podía estar indicando el estado, digamos, de acomodación ya a la otra bacteria. O sea, solo les falta ya fundirse en una entidad para funcionar. Entonces, aquí arriba tenemos la Serratia de vida libre, que tiene todos los genes, y algunos repetidos. Aquí a un cultivable, que también tiene prácticamente todos los genes. Le falta algún gen, pero posiblemente esto lo puede hacer otra proteína, otra función. Y aquí tenemos ya las cuatro, la otra facultativa y las tres obligadas. Solamente una mirada da idea ya de que hay una gradual degradación de genes conforme se produce la reducción genómica y la pérdida de genes, hasta el extremo de que el genoma de la bacteria más reducido, el de Tularanus alignus, prácticamente es que no puede hacer, a no ser lisina, no puede hacer ningún otro aminoácido. Es totalmente dependiente de Brugnera. Ya le dará ya Brugnera lo que necesite Brugnera. Y en cambio, la más grande, pues tiene tiene todavía pseudogenes. Esto es ese material que contribuye a que no sea codificante. O sea que podemos con esto demostrar que la integración en la vida intracelular, además por perder genes, no se pierden selectivamente, sino que es un diálogo con la otra bacteria y, por supuesto, con el tercer partner, que es el pulgón, para saber si se pueden perder o no. Y lo otro que os quería contar, y con esto ya acabo, es que esto no se había tampoco visto hasta este momento, en la anotación manual de ya los genes concretos, para repasando, nos dimos cuenta que algunos genes tendían a ser esencialmente cortos, pero eran genes esenciales en todas las bacterias. Especialmente llamativo fue el caso de estos 6 genes. Aquí tengo las proteínas que codifican, no voy a explicarlo tampoco, pero aquí la proteína está definida en dominios funcionales. O sea, cada dominio pues hace una cosa en la función que tenga la proteína concreta. Entonces lo que vemos es que, aparte de que esta es coli, la hemos puesto aquí, ya os diré por qué. Esta es la Serratia martense y luego las bacterias, las Serratias
simbiontes en graduación. Vemos que incluso en aquellas que son más grandes se han podido perder algunos dominios, o incluso se han acortado un poquito los genes. Pero lo que es más bonito, porque me parece muy interesante, es el caso de estos dos que he marcado aquí, que codifican para las proteínas FSTK y FSN que participan en la división celular, en el septo. Pues lo que vemos es que las dos más obligadas, ¿vale? Las más pequeñas, en este caso solo conservan un dominio y en este caso han perdido también dominios. Buscando en la literatura tuvimos la suerte de encontrar que se disponía de mutantes de coli precisamente acortando los genes y perdiendo estos dominios en los dos casos y también en alguno de estos. O sea que, y los mutantes de coli eran funcionales. Lo que pasa es que se dividían fatal, vamos, no se dividían, formaban filamentos largos. O sea que esto demuestra que incluso no solamente se pierden genes, sino que incluso los genes, si pueden ser más pequeños, lo son, siempre que la función se mantenga. Y con esto acabo mi charla. No sé si es la hora. Está bien. Uy, ¿qué hora es? Bien, vale. Entonces sí que voy a leer, nada, 3 mensajes. Un tema crítico en la biología evolutiva es encontrar rasgos u organismos que proporcionan evidencia de la transición de un estilo de vida a otro. Es algo pendiente en evolución. Saber cómo pasa, ¿no? La macroevolución, por ejemplo. En los endosegmentos obligados carecemos de evidencia empírica de los pasos intermedios que nos permitan inferir las adaptaciones sufridas durante el establecimiento. Y en el género Serratia hemos tenido una oportunidad única de estudiar en detalle las diferentes etapas por las que un endosimbionte secundario pasa por su camino para establecerse como intracelular obligado. Y por eso también hemos propuesto un modelo, pero tampoco lo voy a contar hoy. Y esto es lo que he comentado, de que de Buhnera para sintetizar riboflavina en el ancestro de los lácnidos sella a Serratia u otra bacteria, pero está claro que Buhnera no puede hacerlo solo. Y el pulgón no va a dejar que Buhnera desaparezca, pues entonces se extingue el linaje, fue una selección negativa. Y el resumen final que me gustaría decir es que a pesar de la gran reducción de genes, las máquinas naturales siguen funcionando, a veces con ayuda, pero siguen funcionando. Y como es un trabajo de muchos años, voy a presentaros la evolución del grupo de genética evolutiva, unas cuantas fotos, ¿vale? Aquí, no sé si están de orden de antigüedad y por supuesto que he perdido muchas, pero esta es de la Navidad que nos dejaron. Aquí voy yo con falda, si tengo algún estudiante dirá, oh, Amparo con falda. Y esta es también de otra Navidad, no sé si es anterior a esta. Y esta foto es, los que no estamos teletrabajando en casa. Es ya, os podéis imaginar, foto de pandemia. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Bien, no sé si se me oye ya. Sí, se te oye. Bien, pues gracias. Muchas gracias, Amparo, por esta magnífica charla, que algo que es complejo, todos los genes, lo has hecho muy comprensible y muy sencilla. Yo cuando has dicho qué hora es, dije, no, todavía tiene que seguir, que no pare, que no pare. Si quieres sigo. Bueno, yo tengo muchas preguntas, unas cuestiones que plantearte, pero prefiero que sean los oyentes los que primero realicen las preguntas, los comentarios. Les recuerdo que tienen que levantar la mano y cuando hayan hecho la pregunta bajarla porque así la coordinadora puede regular la siguiente pregunta. Hola, Amparo. Hola, ¿quién eres? Moisés. Vale, os parlar en valencià. No, bueno, así. Mira, m'ha encantat la conferència, a banda de que te sabem un poc en què estàs treballant. Eh, pero, bueno, las preguntas te las hago en castellano, por si hay alguien que no. Sí, sí. Primero, como sabes, bueno, nosotros estamos trabajando en el tema de las medidas de complejidad. Y, y viendo todas estas cosas que nos has presentado, hemos visto, ¿no?, que tienen genomas reducidos,
funciones que quedan restringidas, pero por otra parte vemos que saben adaptarse muy bien, que evolucionan más rápido, que en cierta manera parece que optimizan su genoma. La pregunta un poco del millón sería, ¿qué crees tú si son más o menos complejos viendo toda esta historia un poco más en contexto? Pues no, Moisés. Yo cuando me lo dijo Andrés que salía que eran más complejas, dije, no, no son más complejas. Es que tienen un sistema diferente. Yo no sé si se puede mezclar aquí evolución normal y evolución reductiva. Ha perdido todo lo que ha podido perder. El modo de perderlo es un modo que conocemos bien de genética de poblaciones, que si quieres te lo cuento un día. Pero no, tú has visto el metabolismo mínimo. Claro, Eso no es complejo, eso es mínimo. De hecho, no, por no. ejemplo, ha perdido la síntesis de ATP. Mm, O sea que no. Yo creo que más que nada es una supervivencia. De hecho, mi impresión es que muchos, es lo que comentaba en la entrevista que me hicieron, muchos intentos se habrán perdido, porque lo primero que tiene que hacer la bacteria que entra es decirle al insecto, oye, deja el sistema inmune que yo soy buena. Y el insecto a lo mejor no lo sabe. Y entonces, no, están muy ya. constreñidas. Claro, es que como vemos eso, entonces, claro, lo primero que pensamos es que no puede ser. Está tan reducido todo esto y es un sistema tan mínimo que cuesta creer que pueda ser, en cierto modo, un poco más complejo. Ya. Pero, y otra cosa que te quería preguntar es, eh, ¿qué tiempo a nivel evolutivo crees tú que ha tardado todo esto? Es decir, si la evolución hacia modos de vida más, más especialistas, como si dijéramos el tema de la endosimbiosis, Ujú. eh, esa la transición es más rápida o más lenta que otros procesos evolutivos. Eso es una buena pregunta. Yo qué sé. A ver, Bucknera está claro que las Buckneras actuales llevan unos 150 millones de años coevolucionando con sus hospedadores. Está claro que los tiempos no se pueden tampoco, igual que los ciclos de vida, hay pulgones que tardan 2 años en dar la descendencia y otros que son partenogenéticos que tardan días. Y Bucknera va evolucionando con ellos. Espérate, ¿qué más me has preguntado? Y luego hemos visto aquí, por ejemplo, una convergencia evolutiva clara. Por eso he dicho que, aunque parezca gradual, yo no quiero decir que la degradación sea gradual. Yo no creo que sea gradual. Yo creo que hay mucho de azar, de cómo los elementos, quién se pierde primero. Si lo primero que se pierden con los transponibles es las metilasas o los sistemas de reparación de las mutaciones, por ejemplo, entonces va a mutar mucho más rápido y se va a perder más rápido. Y de hecho, nosotros sabemos que hay pérdidas que son de linaje, ancestros, y otras que son específicas en linajes. Y seguro que es por sucesos aleatorios relacionados, como digo, con la dinámica de vida. Y te podía Ya, contar más cosas, pero no sé si esto es suficiente. sí, Dime. sí. Solo la última ya. Entonces, ¿piensas que puede ser posible un proceso reductivo a bloques? Es decir, un bloque funcional que no está siendo seleccionado tiende a perderse. Sí, sabemos que ese Vale. bloque, por lo que he demostrado al comparar, como el orden génico está conservado, hay estasis Vale. evolutiva, que también fue un boom, porque eso no ocurre en ninguna bacteria, sabemos que se pierden a lo largo de todo el genoma. Lo que sí que sabemos también es que una vez que se pierde un gen, por ejemplo, se pierde toda la ruta. Ah, ya. Y el modo de pérdida, tú lo te puedes entender, es por los elementos transponibles, que al recombinar pierden toda la región central. Entonces, aquí actúa la selección purificadora solo. Si lo que se pierde indica que ya no es funcional, pues ese pulgón ya no es viable. Pero todo lo que se pierde,
Por eso hay muchas mutaciones que se consideran semideleterias, porque en otra bacteria son esenciales, pero aquí es un sistema complejo con lo que le proporciona el pulgón. Vale, vale, vale. Moltes gràcies, Amparo. De res. Muchas gracias. Bajar, gracias. Claudia. Claudia Soriano. Sí. Pero tiene apagado. ¿Has levantado la manita, Claudia? No. Pueden ir en el chat también, ¿eh? Sí, pues tienes que poner el micro, no sé, Araceli, ¿le pones tú el micro o lo pone ella? ¿En el chat hay preguntas? ¿No le deja conectarse el micro? Pues ponlo en el chat. Araceli, ¿por qué no se puede conectar al micro, Claudia? Ahora, Ahora. Ah, no. Está poniendo algo en el chat. Hola, debe ser un problema suyo porque yo lo estoy intentando desactivar y no puedo. Ah, vale, vale. Perdonen, es que creo que se han confundido porque yo también me llamo Claudia y que me está apareciendo una notificación de como que me piden Ah, es que que es me Claudia resilencie. Soriano, gracias, Claudia J. Es Claudia Soriano, Araceli. Ahora, ¿no? A ver. Ahí, qué lío. Un momento. Claudia J y Claudia Soriano, es que no la veo. Anda, pues yo sí que la tengo. Vale. Vale, vale, vale. Ahora sí, ¿no? ¿Se me oye? Perfecto. Disculpadme. Vale. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la conferencia. Y yo quería preguntar respecto, cuando hemos hablado de la genómica comparada de Serratia, Sí, cuando estudiamos la reducción esta genómica que se da entre el tamaño del genoma, el número de genes codificantes y la densidad, cuando has hablado de esta última y decías que, por ejemplo, en los organismos de vida libre esta densidad aún era bastante grande, pero en algunos como C. cedri era mucho más pequeña. sí. Y hablabas de que todo este DNA basura que le llamábamos tenía como finalidad desaparecer. Yo Sí. quería preguntar cómo se llega a esta conclusión. Quiero decir, ¿no podría ser que ese DNA no fuese realmente basura, sino tuviese otras funciones? ¿O no realmente estuviese condenado a desaparecer, sino que la evolución lo podría como darle otra función? Pues como nosotros lo que hacemos es bioinformáticamente traducir los genes en ese DNA basura, es que no hay posibilidad de encontrar un gen, ¿vale? Entonces, ¿cómo se podría rescatar ese material? Pues solo con mutaciones, porque no lo he contado, pero lo podéis imaginar, que la bacteria, si es como una... No sé si eres bióloga, no sé si te conozco. ¿Eres Sí. bióloga? Bueno, soy estudiante de biotecnología. Vale, la bacteria se transmite como las mitocondrias, es decir, muy poquitas bacterias llegan a la siguiente generación, es decir que es como los virus, pasan muy poco, luego se expanden y las mutaciones que llegan son las que llevan consigo. Pero el sistema tan cerrado que tienes, además de que solamente se acumulan mutaciones por este sistema llamado Muller-Rachet, no hay posibilidad de intercambiar material con otros organismos, no hay posibilidad de transferencia horizontal. Entonces, no puede rescatar genes, por ejemplo, por recombinación con otras bacterias. Nosotros pensamos que a lo mejor entre Brunner y Serratia se podría haber dado un caso de recombinación. De hecho, hemos secuenciado un genoma que llamamos quimera que sí que ha debido de ocurrir. Entonces, la respuesta más sencilla, te digo, bioinformáticamente allí no hay nada, porque cuando tú aplicas todos los programas para encontrar genes, en esas secuencias no hay genes. Como además, en muchos casos sabemos qué genes tiene que haber, por ejemplo en el caso de Bugnera, porque el orden génico es conservado, es que falta toda una ruta. ¿Me explico? Sí, sí. Y luego también sabemos que eso no es realmente en Bugnera, que todos los organismos
Hay estudios a nivel de genética de poblaciones. El destino de un pseudogen, por ejemplo, es la extinción. A no ser que ahí sí podría rescatar, pero cuando un gen por mutación deja de funcionar, lo más probable es que acabe degradándose. Porque cualquier mutación que sea eliminar nucleótidos no tiene selección en contra. Vale, Muy vale, buena pregunta, Claudia. gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna manita? Yo creo que no. En el chat tampoco hay nada, ¿verdad? No. Qué poco preguntan ustedes. En el chat no hay nada, Amparo. Vale. Pues yo te voy a hacer entonces algunas, más de curiosidad y general. Vale. ¿No es posible que en algún momento alguna de estas bacterias que pierde genes o que le interesa mantener esos genes haga una transferencia al núcleo de la eucariota como una especie de lo que pasó en la evolución de bacterias ancestrales a mitocondrias? Estás pensando en las mitocondrias, claro, y en los cloroplastos. Eso hubiera sido fascinante, ¿vale? De hecho, cuando no lo he contado tampoco aquí, pero también participamos en la secuenciación del genoma del pulgón. Esto, como es una eucariota, es enorme, fue un consorcio y ahí participó mi grupo. Y esperábamos con mucho interés encontrar aquellos genes perdidos, pero no. Sí que existen genes bacterianos, igual tú lo sabes, igual los estudiantes también, sí que se encuentran genes de bacterias en eucariotas que además se han, lo que se llama ameliorado, se han adaptado al genoma del eucariota y algunos tienen hasta intrones. Pero eran de otras bacterias que podían ser más ancestrales o de otros sucesos. De todas maneras, yo es que lo veo muy difícil, porque tú piensas que para que se produzca la transferencia se tiene que producir en la línea germinal. Y Burnera no llega a la línea germinal, porque infecta ya cuando ya están los huevos y luego se va a su sitio. Hay otro caso de Wolbachia, que como sí que vive en las células germinales, sí que se ha encontrado no solamente genes de Wolbachia en algunos insectos, en los cromosomas, sino incluso el genoma de una Wolbachia entera. Pero si no, tú piensas que, claro, los metazoos, es que tenemos tejidos diferentes, estamos compartimentalizados y solo a lo mejor se producen transferencias en el bacteriocito, pero como no es en la línea germinal, pues no va a pasar nada. O sea que se pierden, no sabemos dónde van. Ya, pero los ingenieros genéticos como tú, ¿no crees que algún día se podría llegar con ingeniería, algún tipo de ingeniería genética, a llevar con alguna señal al núcleo de una eucariota? A mí me da un poco de miedo eso, pero... Yo creo que esto ya se ha hecho con otras bacterias. Sí, ya, pero que se haga me da miedo, ¿no? Bueno, nosotros estamos más interesadas, y en eso mi compañera Rosario Gil, que he visto que se ha conectado, ya se lo sabe de memoria, lleva toda una línea de biología sintética. Estamos interesados en los genomas mínimos, en cuánto de mínimo puede ser un genoma. Entonces, ella está tratando de reducir a Bartonella, que es una bacteria, es vida libre, es simbionte, pero es grande, tiene fase extracelular, tal, y está quitando genes, pero para luego utilizarla como chasis para que pueda infectar, pero nunca meter pero sí que se puede, ¿eh? Pero tú no ahí crees que el núcleo de la célula eucariota le va a ayudar a la bacteria al ver que está perdiendo genes, o eso no ha ocurrido. Que se muera, pues se muera. No, a ver, el pulgón ya se encargará muy mucho de mantenerla. De hecho, tú no me lo has preguntado y me resulta raro, pero los bacteriocitos son células eucarióticas. Sí. Y se forman durante el desarrollo. O sea, algunos de los genes de desarrollo que se conocen en Drosophila se han especializado en estos casos y además son distintos en distintos sistemas. Luego el pulgón ya se cuidaremos mucho de tener a su bunera cuidadita y de suministrarle todo lo que ella necesite. Pero a veces ayuda de una segunda bacteria.
Sí, ¿qué? O sea, que se ayuda a veces de una segunda bacteria. Sí, pero es un consorcio y el sistema es completo. O sea, eso sí, a mí me parece interesante porque me imagino el Google diciendo, bueno, a mí me da igual. Como, como, como tú estás a punto de perder la capacidad de triptófano, voy a dejar entrar a otra a ver si... O a lo mejor, una cosa que postulamos también es que como Buchnera es una gama proteobacteria, a lo mejor el pulgón está claro que no la reconoce como patógeno, luego de alguna manera su sistema inmune o no la ve o está incluso adaptado para que esté allí cerradita. Entonces, cuando entra otra gama proteobacteria como Serratia, pues el pulgón está poco defendido, sus reservas están minimizadas. Y entonces es cuando se puede empezar a hacer esta posibilidad si lo pierdes tú, lo doy yo, si lo doy yo, pero ahora yo como voy a reducirme, pues reduzco lo que tienes tú. Y eso Lo que es sorprendente de las imágenes que has mostrado del electrónico, que recuerdo que están llenas de bacterias. Las células no le cabe más. ¿Por qué tanta bacteria? Sí. ¿No podría resolverlo con menos bacterias? A ver, tú piensas que los aminoácidos esenciales se necesitan siempre. Sí, sí, pero me parece demasiada bacteria y... Bueno, están todas en un órgano. A ver, te contesto. Por ejemplo, en el gorgojo del arroz, el arroz es bastante rico en compuestos. Entonces, el gorgojo realmente está poco tiempo, que es cuando necesita sintetizar tirosina, que es lo que no puede hacer el gorgojo este. Y luego desaparece. O sea, que tu pregunta es que sí, pero no en este sistema, pero en otros sí. Sí. No, hay menos. No solamente que hay menos, sino que cuando ya no es necesaria, desaparece. Se extingue. Sí. O sea que si hay esas es porque harán falta. Sí, sí, ya, pero que sorprende, ¿no? La cantidad de... Bueno, piensa que el triptófano, los aminoácidos lo necesita para ella, que es una célula, y también para todo el eucariota, que tiene que hacer sus proteínas. Entonces... Ya, pero uno pensaría, bueno, con 2 o 3, pues que estas no paren de trabajar y... En una célula no encuentras a veces tantas mitocondrias, encuentras a veces muy poquitas. También depende del momento del desarrollo. A lo mejor nosotros hemos trabajado con pulgones viejos. Aunque es verdad que cuando íbamos a las poblaciones naturales cogíamos todo lo que había, porque no era cuestión de que se lloviera o viniera calor y se desapareciera. Pero es posible, sí que se han hecho estudios en algunos otros sistemas que no están siempre tan llenas. Pero... Siempre. Bueno, pues gracias. No sé si hay alguna pregunta a última hora o chat. Venga, a hacerme alguna pregunta, que a mí me gusta que me preguntéis. Los que me conocen lo saben, pero es que es un poco tarde también. ¿No hay ninguna manita? Santi, ¿no me preguntas nada? Es que lo veo ahí. ¿Eh? ¿Hay una manita? No. Pues lo dejamos, ¿no? Sí, esto... Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Amparo. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. A mí me ha despertado esa curiosidad que me da un poco de miedo la ingeniería genética, porque no sé los límites, pero bueno, porque ya he recordado también aquel trabajo que hicimos juntos. Me ha gustado ver. Se publicó muy bien. Y algunas dudas, algunas curiosidades que tenía que me las has resuelto. Y luego los expertos, los compañeros que han hablado antes, los estudiantes, pues, y ya no estoy al día en esos temas, pero me ha gustado recordarlos. Hombre, Pues nada, me preocupaba que fuera, es que no sabía, porque de divulgación hablar de tu tema no es tan fácil, pero por eso también ha sido corta relativamente. Pero bueno, yo me lo he pasado muy bien. No, a mí Eso de menos veros. Es algo en que no estamos acostumbrados, que escuchamos poco, que es una realidad que no sabemos. Claro, es que conocer otros campos, y esto es muy importante para los estudiantes, conocer otros campos te da una visión amplia. Y, por ejemplo, se acaban de enterar de que yo cuando te necesitaba te buscaba, y cuando necesitaba un entomólogo le buscaba, y un bioinformático lo buscaba, o sea que
Nuestro amigo Rosario quiere hacer alguna pregunta. Hola, Sari. Pero tú ya te lo sabes todo. ¿Cómo ha entrado? Dale, Es que es muy lista. Pero no se te oye. No puedo. Sí. Se me oye. Es que no podía desactivar el silencio. Amparo, quería darte muchas gracias por el seminario que acabas de dar, que me ha gustado. He llegado un poco tarde porque yo venía de clase y lo que quería además es que supieras que muchas de las personas que están conectadas, bueno, algunas de las personas que están conectadas son estudiantes a los que les he dicho que pueden escucharte porque vas a dar un seminario muy bonito. Gracias. Son estudiantes de biotecnología que estamos aprendiendo ahora la evolución de los genomas. Ah, mira. Entonces, les he dicho que era muy interesante. Y de paso también me alegro de verte a ti. Oye, Estoy en mi casa. tiempo y a José Manuel, que también hace mucho tiempo que no os veo. Una cosa que os digo a todos los que estáis, si tenéis alguna pregunta me podéis escribir mail, ¿eh? Vale. Hay una pregunta. Puedes escribir también Rubén Lamas, ¿eh? Algo más. Hay una pregunta en el chat. Sí, sí, hay una pregunta. Pues nada, ya. Yo ya no hablo más. Simplemente era darte las gracias a La los dos verdad por que no sabía que estaba hasta que te he visto y te iba a nombrar, digo, anda, si está ahí. Bueno, muchas gracias, Sari. Una pregunta que me surgió ahora es, ¿de los complejos de bacterias normalmente solo hay un tipo o es más habitual que hayan varias especies juntas, aunque sean cercanas esas especies? Si yo te contara, no sé quién eres, Rubén, ¿no? Cada sistema que estudiamos o que estudian los colegas, encontramos un mundo distinto, siempre con la misma función. Ya os he dicho que he puesto como ejemplo misma dieta, floema, distintos insectos, distintas soluciones para que todas den aminoácidos. Pero claro, el sistema, como preguntaba Moisés, la evolución ha sido particular, pues como hay mucho de azar aquí y la selección es solo selección negativa de cuando ya no se admite, pues ha evolucionado. Entonces, hay algunos linajes, por ejemplo las chicharrillas, que tienen dos bacterias todas, siempre. Una más grande y otra más pequeña. Pero el caso ya, que se acaba de ir Sari, pero os lo podría contar también, el caso más espectacular es el del cotonet, que todos conocéis, en el que hay una bacteria que es grandota y que tiene un genoma ridículo, que le faltan casi todas las funciones, y luego hay otra bacteria que es, una es beta y la otra es gamma, y que esta le da todo lo que le falta a la otra. Y esto es un precioso el sistema, pero es que hemos encontrado un cotonet en particular, por lo que preguntaba antes Verdugo, pero no es a nivel de núcleos, pero sí de las dos bacterias, y que el genoma es quimera, es la mitad de una y la mitad de otra. Y entonces eso ya nos ha parecido fascinante. Pero para poder analizar esto y poder publicarlo demostrándolo nos costó bastante, pero se publicó muy bien, claro. O sea que Rubén, es que hay que estar preparado, porque lo que decía yo antes, sabemos la solución final, fíjate, los genomas todos reducidos, pero las soluciones evolutivas son variadas y por eso es tan interesante a los que nos gusta la evolución, porque nos está hablando, aunque sea con genómica comparada, ¿vale? Y lo de que sean cercanas, estas dos que he dicho yo son gamma, pero las del cotonet es una beta y una gamma, con lo cual mi teoría del sistema inmune tampoco sé si está muy demostrado. Y luego Santi tiene ¿Se conocen más ejemplos claros de esta cooperación entre bacterias? Bueno, pues esto creo que Santi lo he contestado a Rubén. Sí, lo que pasa es que sería otro seminario. La mosca blanca también es muy interesante porque tiene hasta 3 bacterias jugando, aunque una parece que no hace nada, pero seguro que hace algo. ¿Vale? Muy bien. Pues ha sido un placer leeros porque no os he visto. ¿Vale? bueno, pues entonces ya la coordinadora ya... Araceli, nos vamos a hacer... Bueno, yo si me lo permitís, bueno, en nombre de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, muchísimas gracias a todos los participantes y sobre todo Amparo a ti, que has dado una conferencia magnífica
Y José Manuel también fantástico. Y si me lo permitís, voy a poner el pantallazo con el código QR Espera que me vaya yo, ¿no? Ahí ya me he ido. por si nos pueden contestar a las encuestas. Voy a compartirla. ¿Se ve? Yo no. No se ve. A ver, compartir. Yo creo que lo he quitado, ¿no? Sí, yo lo he quitado. A ver, un segundo, por favor. Ahora, compartes. Ah, nos lo tenemos que... Ahora lo que tenéis que hacer es escanear este código QR que os llevará al enlace de nuestra encuesta. Escanear o hacer una foto con el móvil. Sí, con el móvil perfectamente podéis hacerlo. Claro. Ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y os espero en la próxima conferencia que será el día 25 de febrero a cargo del doctor Viña. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.